el legado de Zapata. El zapatismo nació del clamor profundo de los campesinos, de hombres y mujeres que se negaron a entregar su tierra. Es la voz de Emiliano Zapata gritando con fuerza, tierra y libertad, un movimiento que defendió la dignidad del pueblo frente a la opresión. El zapatismo es herencia, herencia de quienes sembraron justicia en cada surco y recordaron al mundo una verdad eterna. La tierra es de quien la trabaja. Hoy el zapatismo sigue vivo, es resistencia, es esperanza, es libertad. Pero para hablar del zapatismo, debo contarles quién fue el ideólogo e impulsor de las luchas sociales y demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato. Aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyente en 1917, a ellos se debe el constitucionalismo social, que de ahí surgió especialmente el artículo 27. Les hablo de Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur o el Atila del sur. Fue un líder campesino mexicano que participó en la Revolución de México como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales revolucionarios de la presidencia de Francisco Ignacio Madero en 1911, hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en 1919, es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anecuilco, Morales, México, siendo hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tuvo 6 hermanas: Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde, y 3 hermanos: Pedro, Eufemio, que también alcanzó el grado de general en la Revolución, y Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cautla. Sus tíos paternos, Cristianos y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, quien había sido un viejo soldado jurista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos ocasionadas por hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, le dijo con entusiasmo y valentía: ¿no se puede? Pues cuando yo sea grande, haré que las cosas las devuelvan. Tenía 16 años cuando muere su madre y 11 meses después perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprehendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca durante las fiestas del pueblo de Anencuilco. Su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad, pistola en mano. Por esta razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec, en Puebla. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cahualtla para discutir la reforma de defender sus tierras y el pueblo frente a los hacendados colindantes, yerno del general Porfirio Díaz, quien lo tomaría especial afecto por sus destrezas y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909 fue fundado en Villa Ayala el Club Mechoro Campo, que apoyó a la candidatura de la oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata, siendo esta su primera aparición en política ajena al mundo campesino, apoyando dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barón, dueño de la hacienda de San Diego, Atihuayán. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido Calpulequi
palabra nahual que significa jefe, caudillo o presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de su pueblo natal, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que lo acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras y los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender, a ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía, a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. Estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras y de manera ilegal solicitar la propiedad de zonas comunales de los pueblos, según ellos, porque no los trabajaba. Por esto se convertiría en un dirigente agrario de Morelos, su estado natal. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al 9º Régimen de la Caballería con sede en Cuernavaca con el grado de soldado raso. En mayo de ese mismo año recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de la policía, José Vivanco, y quedó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho, tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en una reunión que se celebró en Villa de Ayala con el objetivo de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala, reunión de los vecinos de 3 pueblos, Anenilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras derribando las cercas. Y la historia continúa. En 1911, en medio de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata levanta la voz de los campesinos olvidados. Desde el corazón de Morelos proclama el Plan Ayala, un grito por la tierra, justicia y libertad. Con valentía propuso expropiar las tierras mal habidas y devolverlas a los pueblos, convirtiéndose en el líder del programa agrario más avanzado en su tiempo. Y su lema era claro, contundente: la tierra es de quien la trabaja. Pero el destino le tenía preparada una amarga traición. En el 1919, en la hacienda de Chinameca, Emiliano Zapata cayó víctima de una emboscada tendida por Jesús Guajardo. Su asesinato no solo apagó la vida de un hombre, sino que simbolizó la tradición al campesinado. Sin embargo, la muerte de Zapata no fue el final, fue el nacimiento de un mito. Desde aquel día, su figura se convirtió en un estandarte eterno de lucha y resistencia. El caudillo del sur vive en la memoria de los pueblos, recordándonos que la justicia y la tierra jamás deben ser arrebatadas. Nos remontamos a los años 80, en lo más profundo de la selva lacandona de Chiapas, México. Hombres y mujeres comenzaron a organizarse en silencio. Eran indígenas, campesinos cansados de vivir en la pobreza, olvidados por un Estado que nunca los escuchaba. La tierra que trabajaban apenas les alcanzaba para sobrevivir y sus derechos como pueblos originarios eran ignorados. De ese dolor nació en 1983 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no era un ejército común, no buscaba conquistar territorios ni enriquecerse, sino defender la dignidad indígena. Sus integrantes aprendieron a combinar la tradición de sus pueblos con nuevas formas de organización política. En sus filas no solo había hombres, también mujeres que se convirtieron en lideresas fundamentales, como la comandante Ramona, símbolo de valentía y de la lucha por los derechos de las mujeres indígenas. Entre ellos también estaba el enigmático subcomandante Marcos, quien con su palabra poética y su capacidad de comunicar logró llevar la voz de los zapatistas hasta los rincones más lejanos del mundo. Durante más de 10 años permanecieron en silencio, preparándose, tejiendo redes comunitarias y formando su identidad.
pero todo cambió en la madrugada del 1 de enero de 1994. Ese día entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que unía a Estados Unidos, Canadá y México en un acuerdo económico que según el gobierno traería progreso. Sin embargo, para los pueblos indígenas y campesinos, ese tratado significaba la pérdida de sus tierras, de sus semillas y de su soberanía. El maíz, base de su cultura y de su alimentación, sería reemplazado por granos importados y más baratos. Sus derechos quedarían aún más debilitados. Fue entonces cuando los zapatistas se levantaron con un grito de "ya basta". Tomaron municipios de Chiapas y con armas en manos no pedían poder, pedían justicia. Reclamaban tierras, trabajo, salud, educación, democracia y respeto a la autonomía indígena. Denunciaron que durante siglos habían sido explotados, tratados como ciudadanos de segunda clase y condenados al olvido. El levantamiento sorprendió a México y al mundo entero. Mientras muchos esperaban un movimiento armado tradicional, lo que encontraron fue un ejército que hablaba de dignidad, de derechos humanos y de esperanza. Los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, escritos por el subcomandante Marcos, comenzaron a circular y a inspirar a estudiantes, campesinos, activistas y pueblos de todo el continente. La comandante Ramona, junto con otras mujeres, mostró que la lucha no era solo masculina, sino que también buscaban transformar las relaciones dentro de su propia comunidad. Aunque la respuesta del gobierno mexicano fue la represión militar, la presión social y el apoyo internacional obligaron a abrir diálogos de paz. De allí nació los Acuerdos de San Andrés en 1996. Donde el gobierno se comprometió a reconocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Aunque muchos de esos acuerdos no se cumplieron, la semilla ya está sembrada. Con el tiempo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dejó de ser principalmente un grupo armado y se consolidó como un movimiento político y social. En lugar de balas, apostaron por la construcción de su propio camino. Crearon juntas de buen gobierno, escuelas autónomas, clínicas de salud comunitaria y sistema de organización local basado en la democracia directa. Mostraron que era posible vivir de otra manera, sin depender totalmente del Estado, y que los pueblos indígenas podían gobernarse por sí mismos. Hoy, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue viva como un ejemplo de resistencia. Su mensaje trasciende las fronteras de Chiapas y se ha convertido en un símbolo para quienes creen en un mundo más justo, donde la dignidad esté por encima del dinero y las comunidades tengan el derecho de decidir su destino. Imaginemos Chiapas en el año 1996, 2 años después del levantamiento zapatista. El Ejército Zapatista Liberal Nacional decidió sentarse a dialogar con el gobierno mexicano. No era un encuentro cualquiera. De un lado estaban los pueblos indígenas con sus palicantes rojos, con siglos de silencio y olvido sobre sus espaldas. Del otro lado, funcionarios del Estado, con trajes elegantes, palabras muy formales y promesa en los labios. Los zapatistas pedían algo básico: tierra, respeto, autonomía, el derecho a existir con dignidad. En el año 2001 ocurrió un momento muy importante para el zapatismo, la Marcha del Color de la Tierra. Esta movilización fue un símbolo de lucha, de identidad y de resistencia indígena, donde no solo se defendían materiales como el maíz o la tierra, lo que se defendía eran recursos simbólicos, la identidad indígena, la cultura y el territorio, es decir, su derecho a existir como pueblos originarios con autonomía. Dentro de este movimiento existen características especiales que remarcaron mucho este movimiento. La Marcha del Color de la Tierra tuvo como principal objetivo exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, que reconocían los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, pero lo que la hizo especial fue que la primera vez que los zapatistas salieron de Chiapas en caravana,
hacia la capital del país. Esto lo convirtió en un hecho histórico, seguido de cerca por toda la sociedad mexicana y hasta por medios internacionales. También resaltó la participación de mujeres indígenas, las comandantas, mostrando la fuerza y el liderazgo femenino dentro del zapatismo. A diferencia del levantamiento armado de 1994, esta fue una movilización pacífica. La lucha se hacía ahora con la palabra, con los símbolos y con la visibilización de la identidad indígena. La marcha llegó hasta el Congreso de la Unión, donde representantes indígenas alzaron la voz para exigir cambios constitucionales. Por eso la marcha del color de la tierra no solo fue una propuesta, sino un símbolo de dignidad indígena, con el lema "Nunca más un mexicano sin nosotros". Los zapatistas dejaron claro que no se puede construir un país sin incluir a los pueblos originarios. Entre los personajes claves que más marcan este movimiento está el subcomandante Marcos, que era la voz mediática del movimiento, y las comandantas del EZLN, que representaban la participación de las mujeres indígenas en la lucha. Su presencia mostró que el zapatismo era diverso, incluyente y profundamente colectivo. Con esto se concluye que la Marcha del Color de la Tierra en 2001 no solo fue un recorrido, fue un acto de dignidad. Recordó al país que el zapatismo seguía vivo, luchando por la autonomía, la cultura y el territorio de los pueblos indígenas. Hoy, casi 30 años después, el zapatismo sigue vivo. No es un recuerdo, es presente, es fuerza, es resistencia. En las comunidades de Chiapas, los zapatistas construyeron su propio camino. Crearon escuelas autónomas donde los niños aprenden en su lengua y con sus valores. Levantaron clínicas comunitarias para cuidarse entre ellos sin esperar nada del gobierno. Trabajan la tierra, producen su café, siembran su maíz, hacen artesanías que cuentan sus historias y en cada mural que pintan dejan un mensaje de libertad, de esperanza y de orgullo indígena. Las mujeres zapatistas son protagonistas, son líderes, son maestras, son organizadoras, son prueba de que la lucha también es por igualdad y por un futuro distinto. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. El zapatismo no quedó en el pasado. Hoy sigue siendo identidad, cultura, autonomía y también esperanza. Es la muestra de que aunque el poder traicione, la igualdad de un pueblo puede seguir caminando, construyendo futuro desde abajo, con resistencia, con vida y con mucha esperanza.